Buenos días, estudiantes. Vamos el día de hoy en este video a trabajar un ejemplo más de aplicación de la fuerza de Coulomb. ¿Cómo hacer cálculos con la expresión de la fuerza de Coulomb? Consideremos el siguiente ejemplo. Dos cuerpos de masa conocida m y volumen muy pequeño, despreciable, de forma tal que los podemos considerar como partículas, es decir, usar el modelo de partícula para la descripción del sistema. Estas dos partículas se cuelgan de cuerdas que vamos a considerar ideales, sin masa e inextensibles. Ambas de la misma longitud, L. Si ambas masas tienen la misma carga, en este caso la carga Q va a ser desconocida, pero idéntica en ambas masas, la repulsión electrostática va a hacer que éstas se separen formando un triángulo. El ángulo que hacen las cuerdas, pues lo vamos a denominar θ. Este triángulo es tal que su base queda horizontal. En un momento analizamos el porqué. Inicialmente, hallemos la carga de cada masa en valor absoluto. Es decir, tomemos como problema inicialmente determinar cuál es la carga de cada una de las masas. Al tener cargas del mismo signo, el sistema se repelerá, por lo que las cargas se ubicarán lo más lejos posible entre ellas. Por esto se forma el ángulo θ. Al tener la misma masa, su centro de gravedad se encuentra en el punto medio entre ellas. Este es el punto de simetría del eje que las une. El sistema se va a estabilizar a la altura en la cual su centro de gravedad tenga asociada la mínima energía potencial, por lo que el punto medio de la cuerda que se encuentra, en el cual se encuentra el centro de gravedad, va a estar ubicado en el punto más bajo posible, y esto se da por la simetría del sistema teniendo la misma distancia a un lado desde el centro de gravedad a una masa que del centro de gravedad a la otra. Esto implica que se van a ubicar de forma tal que queda horizontal, paralelo a la superficie terrestre. Para hallar la carga en cada masa, teniendo en cuenta que las cargas son iguales, planteamos las ecuaciones del movimiento de Newton para el caso que nos compete, que es el de equilibrio, es decir, el sistema ya está equilibrado. Vemos entonces que nos quedan las siguientes ecuaciones. Descomponiendo la tensión en su componente vertical y su componente horizontal, tenemos que la componente vertical de la tensión va a anular la acción del peso y la componente horizontal de la tensión va a anular la acción de la fuerza electrostática, en este caso repulsiva. Y eso nos lleva a estas dos ecuaciones. Tensión coseno de θ medios es igual a masa por gravedad, y tensión seno de θ medios es igual a la constante eléctrica por la carga al cuadrado sobre la distancia al cuadrado, donde esta constante eléctrica es 1 sobre 4pi por epsilon sub 0. La distancia entre las cargas D la obtenemos a partir de la longitud de la cuerda y el ángulo formado con la vertical, que es θ medios. Por tanto, esa distancia será 2 veces la longitud de la cuerda por el seno de θ medios. Despejando para la carga, obtenemos esta expresión: carga igual a 2 por la longitud de la cuerda por el seno del ángulo que hay entre las dos cuerdas partido por 2, porque lo que nos interesa es el ángulo entre la cuerda y la vertical, multiplicado por la raíz cuadrada del peso de cada una de las masitas, es decir, masa por gravedad, sobre la constante eléctrica 1 sobre 4pi epsilon 0, multiplicado por la tangente del ángulo medio, tangente de θ medios. Analicemos este resultado. Para esto vamos a hacer uso de los métodos numéricos. Voy a usar el blog de Jupyter usando Python. Miremos una gráfica de cómo se comporta la carga en función del ángulo
de elevación del triángulo formado. Notamos que cuando el ángulo tiende a 2π, es decir, cuando las cuerdas tienden a estar poniéndose horizontales, la carga tiende asintóticamente a infinito. Esto es porque si el sistema queda totalmente horizontal, no habría una componente de la tensión que compensara la acción del peso sobre cada uno de los cuerpos. Como tal, siempre existe la componente vertical de la tensión. Mientras haya un peso, para que se equilibre el sistema, tiene que existir un componente vertical de la tensión y por tanto, nunca se puede tener el ángulo de 2π entre las cuerdas. Nunca se puede tener el sistema totalmente horizontal. Un trabajo interesante que sería averiguar, dada una carga entre las partículas, digamos que conocemos la carga de la partícula, averiguar cuál es el ángulo de elevación que equilibra el sistema. Vemos de la ecuación que nos relaciona la carga con el ángulo que despejar el ángulo de dicha ecuación no es una tarea sencilla. Esto se conoce como una ecuación trascendental. Cuando la variable que queremos despejar de la ecuación no se encuentra una forma que nos permita analíticamente despejarla, a esto se le conoce como una ecuación trascendental. Para solucionarla numéricamente, lo que vamos a hacer es tomar una función auxiliar. Vamos a definir la función f de teta igual a seno de teta medios por la raíz cuadrada de la masa de una partícula por gravedad sobre la constante eléctrica por la tangente de teta medios menos la carga que tiene la masa sobre 2 veces la longitud. Bueno, si vemos de esta función auxiliar, recuperamos la relación que teníamos entre carga y ángulo en el momento en que esa función valga 0. Luego, hallar los ceros de esta función, dada una carga Q, es equivalente a despejar el ángulo θ. Bueno, este es mi blog de Jupyter, el cual trabajo con el lenguaje de programación Python. Les recomiendo que lo instalen en su computador. Es software libre, entonces tienen derecho a instalarlo y es un software profesional. Es el que estamos usando en ciencia ampliamente. Bueno, el problema que veníamos trabajando eran dos masas iguales con cargas iguales que se ataban de cuerdas ideales de longitud conocida, a qué ángulo quedaban separadas. Lo habíamos trabajado conociendo el ángulo, hallando la carga, y habíamos encontrado esta relación, la ecuación número 7. Sucede que esa relación no es invertible. Si yo quiero invertir el problema, conocida la carga, determinar el ángulo, no lo puedo hacer de forma analítica, o por lo menos no lo sé hacer de forma analítica. Entonces, vamos a usar un método numérico. Primero voy a repasar acá el código que tengo disponible con el cual había generado estas gráficas. Estamos cargando la librería científica de Python, la SciPy. La biblioteca Optimize que está dentro de esa librería tiene los métodos de optimización, de búsqueda de raíces. Eso es lo que quiero hacer ahorita, hallarle la raíz a la ecuación auxiliar que yo genere, la librería numérica y la librería de graficación Matplotlib. En este bloque estamos definiendo los parámetros físicos del problema, la gravedad, la longitud de la cuerda, la constante eléctrica, la masa de los péndulos que tenemos ahí. Y con estas dos funciones, una para la distancia y una para la carga, en función del ángulo, pues he generado las gráficas. Para generar las gráficas se construye un grid de puntos, o sea, unos valores de θ en los cuales voy a evaluar cada una de estas funciones para hallar los pares de puntos que voy a usar en la gráfica. Entonces calculo las distancias en esos ángulos, calculo las cargas en esos ángulos y mediante este bloque de acá configuro la gráfica que les había presentado en la primera parte del video que tenemos acá. Ahora sí, volvamos con el problema de invertir la ecuación 7, es decir, de invertir esta ecuación de la carga para que nos quede el ángulo en función
de la carga. Entonces, para invertirla, construimos una función auxiliar, la que llamo acá f de teta. Esta es mi función auxiliar. Esa función la construí pasando todos los términos de la ecuación 7 a un solo lado, de forma que quede igualada a 0. Y simplemente la función auxiliar es este término que me quedó aquí. Sucede que esta función pues podría, para una carga determinada, tomar diversos valores para teta. O sea, usted puede evaluar la función en diversos tetas. Pero solo cuando esa función valga 0 se recupera la ecuación 7, la ecuación que relaciona la carga con el ángulo. Entonces me interesan los puntos 0 o las raíces de esta función f. Para hallar las raíces pues voy a usar una función de Python que implementa métodos numéricos para búsqueda de raíces. La que estoy usando acá se llama fsolve. Si usted quiere saber cómo se usa, pues copia fsolve y le pone el símbolo de interrogación y ejecuta la celda, y acá tiene el manual. Acá le dan el manual de la función. La estructura de estos manuales hay que aprender a entenderla. Sin embargo, pues no es tan complicado. Al principio es un poquito pesado, sin duda, pero con el tiempo, con la práctica, se hace pues, como todo un poco más fácil. Bueno, entonces acá tengo la función auxiliar y aquí tengo la función que me da la inversa. ¿Qué hago? La inversa de la ecuación 7. ¿Qué hago? Entro una carga a la cual quiero conocer cuál es el ángulo. Mediante la función fsolve obtengo el 0 de la ecuación 8 que tengo aquí, que corresponde al ángulo buscado, y bueno, devuelvo el ángulo. Eso es todo. Aquí estoy comparando, dada una carga, qué ángulo se asocia a esa carga, es decir, qué ángulo se separan las dos cuerdas, que es lo que calculamos con esta ecuación, con esta inversa. Y en la línea de abajo estoy presentando, dado ese ángulo, justo ese ángulo que acabo de calcular, me calculo cuál era la carga que debía generar usando la ecuación 7 que tenemos acá, simplemente para verificar que la raíz está bien calculada y que efectivamente obtenemos lo mismo. Entonces una carga de 10 a la menos 6 coulombs me da un ángulo de 0.5681 radianes, que es lo que tenemos acá abajo también. Listo, eso es todo. Señores, los invito a que se instalen el blog de Júpiter para que tengan el apoyo computacional para desarrollar los cursos de física, y los invito a que disfruten su proceso de aprendizaje, porque disfrutar es la forma más fácil de aprender. Recuerden suscribirse si desea enterarse cuando aparece un nuevo video. Feliz día.